y se va a caer. No hay. Sí, se va bien. Me siento bien. Y la Michelle se llevó mis lentes. Hubiera venido con mis lentes. Se están diciendo, pero hay otras cosas que se dicen. ¿Qué se estaban diciendo? ¿Acá? Y damos un... No sé si es eso. No sé qué me da. No me sé qué hizo. Por ahí dicen algo funable. Me acuerdo que en algunas se escucha conversaciones funables. Yo tengo todo. Pero como ya no tengo celular. ¿No tienes? Ah, ya está. De todo lado. Vivimos aprendiendo a veces hay cosas así. No quiero despertar de este sueño. Cuando nos han explicado cada vez, cuando estudiamos regiones, fíjense, todos estos colores son las regiones que debemos estudiar cuando hablamos de cabeza y cuello. Entonces, todo lo que está a nivel de cabeza hasta la región mentoniana, hasta el borde de la mandíbula, todo eso es región de cabeza. Hablamos de la parte craneal, hablamos de la parte facial, de la parte de la cara. Entonces, nos ayuda un poco vinculando los orificios naturales de la cara para designar región auditaria, región nasal, región bucal, región auditiva. Entonces, y después tienen que ver de acuerdo al lugar donde están sumando para designar región temporal, región maligna, región favorita, etc. Entonces, son esas regiones que tenemos que estudiar. ¿Qué entienden cuando se dice anatomía topográfica? La región de la anatomía topográfica, las regiones topográficas. Ahí están todas las regiones, esa es la topografía, pero ¿qué voy a estudiar ahí? Pónganse en la región temporal. ¿Cuál sería la topografía de la región temporal? Cuando hablamos de una región, se estudia desde la parte ósea, tejidos blandos, en este caso musculatura, y el paquete básico nervioso que está en el individuo. Entonces, en todas las regiones, ustedes tienen que buscar qué estructuras anatómicas se identifican. Entonces, ahí van a hablar de aponeurosis, si tienen aponeurosis, las fibras musculares, van a tener que ver si hay impulmento que está pasando por ahí, van a ver quiénes van a nutrir o decir la vascularización. Entonces, todo eso que involucra la anatomía topográfica. Entonces, cuando hablamos de la región temporal, bueno, lo que están viendo ahí de verdecito es todo lo que es la región temporal. Entonces, si ustedes se acuerdan, hemos
empezado por lo que es la fosa orbital externa, el frontal, la línea temporal o cresta lateral del frontal, la línea temporal superior del parietal, hasta el borde superior de la apófisis cigomática, el borde posterior superior del cigomático o malar. Todo eso es el límite de la fosa temporal. Ahora, si ustedes recuerdan, en este límite, ¿qué punto crenométrico hay? En esta fosa. Uno que tiene forma de H. Ese pterium tiene la forma de H, entonces aquí está vinculado el frontal, el esfenoides, el parietal y el temporal. Que en la vía intrauterina y en el recinto acidor todavía tiene espacio. Esos espacios se llaman fontanelas. Esas fontanelas nos sirven para que todavía el cerebro desarrolle su involución. Eso desarrolla, entonces, ¿qué pasa con el sistema nervioso? El cerebro cuando está iniciando es plano. Y mientras más estímulos capte el nuevo ser, se va a realizando su involución. ¿Eso qué es estimulación? Eso es aprendizaje. Entonces, ese es el punto crenométrico que tienen. Pero no se olviden el contenido. Ahora, el límite tiene este otro punto crenométrico que se llama, estamos hablando ahorita, el estefanio, ahí, que se encuentra entre lo que es la sutura del frontal con el parietal. Pero ese punto es un límite, es diferente a lo que es el punto que se conoce en el contenido. ¿No? Bien. Ahora, ¿cuál es el contenido? Miren, el temporal perdón, tiene músculos o fibras musculares verticales, tiene fibras musculares oblicuas y tiene fibras musculares horizontales. Entonces, esas fibras se unen en un tendón, que están viendo la parte blanquecina ahí abajo, es el tendón. ¿Qué se ha roto ahí? El arco cigomático, para que ustedes puedan ver el tendón y que está llegando a la apófisis coronoides, pero en su cara interna, adentro está llegando. ¿No? Inclusive algunas fibras que vienen acá, miren, en esta gráfica se puede ver el esfeno mandibular, que algunos autores decían que son fibras del temporal, pero se ha visto en disecciones que tiene su aponeurosis diferencial. Entonces, cuando entramos a la disección, las fibras verticales del temporal están separadas por una aponeurosis de las del esfeno mandibular. Entonces, lo que les voy a pintar ahorita es el esfeno mandibular. Este es el esfeno mandibular. Un músculo asentado y que está llegando hacia la apófisis coronoides y también está llegando hacia la rama ascendente de la mandíbula. Entonces, ese es el esfeno mandibular, ¿no? Para poderlo identificar. ¿Listo? Entonces, esa es la región temporal, eso es lo que tienen que ver. Voy a complementar con estructuras que se encuentran en lo que se denomina la fosa infratemporal. ¿Listo? Hablamos de región, ¿por qué? Porque no solamente voy a ver una estructura. Cuando hablo de región, ya tienen que ustedes captar que voy a hablar de músculos, voy a hablar de nervios, voy a hablar de arterias, voy a hablar de venas, voy a hablar de aponeurosis si es que es necesario. ¿Ya? Todo eso se habla en una región. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué ven? Que se ha roto el arco cigomático. Y también se ha sacado la mandíbula, la rama ascendente de la mandíbula. Entonces, cuando está complementado, vean acá, en la parte izquierda, ahí está la rama ascendente de la mandíbula. Y también está el arco cigomático. Por lo tanto, esas estructuras, no nos permiten ver bien la fosa intertemporal. Ahorita estaríamos viendo el arco cigomático y estamos viendo la rama ascendente. Hacia adentro pueden ver la tuberosidad del maxilar.
y algo de la apófisis pterigoides. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seccionar, romper el arco cigomático, como está en este lado, y sacar la rama ascendente. Entonces, ya desde eso, ustedes pueden ver los límites. Miren, el techo es el esfenoides, donde justamente se inserta el pterigoideo externo. El límite anterior, ¿qué sería? Esta fosa. ¿Qué estructura donde dice anterior? ¿Qué es? ¿Qué estructura es esta? Este es el límite anterior. ¿Qué es eso? La tuberosidad del maxilar. Ese sería el límite anterior. El límite medial, lo que está de amarillo, ¿qué es? Medial o interno, ¿qué sería? La apófisis pterigoides, pero la lámina lateral, la lámina externa. ¿Sí? Lo que está del techo, porque eso se pregunta, este es el techo. ¿Qué sería el techo? Seguimos igual con esfenoides, pero ¿qué? El ala mayor, pero ¿qué parte? Porque todo el ala mayor es, toda esta parte es ala mayor, pero esto ya no tiene que ver. Lo que he rayado al último es parte de la fosa temporal. Entonces, lo que está aquí de verde de forma horizontal, ese es el techo. ¿Qué sería eso? La región cigomática o la carilla cigomática o subtemporal del ala mayor del esfenoides. ¿Ya? Ahí es donde se inserta el A superior del pterigoideo externo. ¿Sí? Ya. Entonces, miren, esta fosa ya tiene techo, tiene límite anterior, tiene límite medial. ¿Listo? No tiene límite posterior. Su límite posterior es ese espacio donde está escrito medial. Pero más atrás, otros dos, para que no se quede vacío, más hacia atrás, toma en cuenta a esta apófisis que está aquí, la apófisis estiloides o estilete. Esta apófisis estiloides, ¿de dónde viene? ¿De dónde? Del hueso temporal. ¿Dónde está? ¿En qué parte del hueso temporal se encuentra la apófisis estiloides? ¿En qué parte del hueso temporal se encuentra la apófisis estiloides? En la porción ventrosa. Ya. ¿En qué cara? Póstero y inferior. Póstero y inferior. Ya. Entonces todo eso tenemos que saber. Inclusive más atrás, tome en cuenta alguna apófisis que es la apófisis mastoides, que está seccionada, que es lo que nos tocamos aquí. Entonces la apófisis mastoides nos podemos tocar. La estiloides está adicto, no podemos tocar. Entonces llegamos hasta adicto, podemos tocar. Entonces en el cadáver, cuando vean la región intertemporal, están músculos, nervios, arterias, está todo, pero si palpan, van a poder palpar la apófisis estiloides. Eso es un límite posterior. ¿No? Entonces, ¿por qué no hemos dado la práctica hoy día, la parte teórica? Porque esto faltaba, aquí voy a preguntar muchas cosas, los límites. ¿Ya? Entonces, la fosa infratemporal, ¿cuál sería su límite superior, si les digo? También llamado techo. La carilla subtemporal o cigomática del ala mayor del esfenoides. Esa es la respuesta. ¿Cuál es el límite anterior? La tuberosidad del hueso maxilar. ¿Cuál es el límite medial o interno? Bien, la lámina lateral de la apófisis pterigoides. ¿Cuál es el límite posterior? La apófisis estiloides y la apófisis mastoides. ¿Cuál será el límite externo? Que aquí no está, pero está allá. El límite externo. La rama ascendente de la mandíbula. No toda la mandíbula, porque la mandíbula incluye esta parte más fuerte, no.
solamente la rama ascendente de la mandíbula, incluyendo su borde superior, donde está la apófisis coronoides y el cóndilo, ¿no? Con la escrotadura. Entonces, todo eso se ha sacado para ver toda esta parte. No se olviden que tiene un límite externo. Ese límite externo justamente es la rama ascendente. ¿Listo? Ya. Bien, entonces aquí está todo lo que estamos marcando. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué límite es? El techo o límite superior, ¿qué sería? La carilla, subtemporal, psicomal. El límite, ¿qué límite es este? ¿Qué es? Velocidad. El límite medial es este, ¿qué es? El límite posterior, esto y esto. Estiloides y mastoides. ¿Qué falta? El límite externo. ¿Se dan cuenta? Pero fíjense al fondo, entre la tuberosidad y la lámina, allá al fondo se ve un orificio. Entonces, ¿qué es esa parte? A eso se le denomina el trasfondo de la fosa infratemporal. Entonces, ¿qué quiere decir trasfondo? Cuando vean que está más adentro todavía. ¿Listo? ¿Por qué decimos infra y no decimos subtemporal? Infra es porque está debajo y hacia adentro. Si estuviera abajo pero paralelo, diríamos sub. Entonces, infra quiere decir que está abajo pero hacia adentro. Y trasfondo que está más adentro todavía. Esos son los términos que algunas veces se equivocan. ¿Ya? Entonces, ahí adentro vamos a ver después, eso se llama trasfondo de la fosa infratemporal. ¿Ya? Bien, hasta ahí es la parte ósea. Luego ya vemos el contenido. Entonces, dentro del contenido, ¿se acuerdan de los músculos masticadores? Esto es la región temporal y esta es la región mesenterina. Ya creo que ahí no hay ningún problema. Nos vamos al contenido de la fosa infratemporal. Como verán acá, se ha seccionado la crucigomática. Se ha roto parte del hueso malar y se ha sacado parte de la mandíbula. Algunos autores prefieren retirar toda la rama ascendente y dejan el cóndilo de la mandíbula para identificar aquí. O prefieren seccionar desde aquí abajo mejor para poder ver bien el detalle de lo que es la fosa infratemporal. Pero de todas maneras, cuando hablamos de la fosa infratemporal, ¿qué músculos vamos a identificar allá adentro? Los pterigoideos. Este es el haz superior del pterigoideo externo. Ve ese reconocido, ¿ya? De amarillo está el haz superior. Este haz superior, como les decía, se origina en la carilla subtemporal, lo que es el techo. Ahí se origina. ¿Y dónde se va a insertar? En la cápsula articular de la teta. Esa es la diferencia. El haz superior también se llama esfenoidal porque viene desde la carilla subtemporal del esfenoides. ¿Listo? Ahí. El que estoy pintando ahora de verde es el haz inferior. ¿Qué se llama el haz inferior? Pterigoideo, que viene desde el ala externa o lámina externa del apófisis pterigoides. Y este se va a insertar en la fosita del cuello del cóndilo mandibular. Esa es la diferencia. ¿Dónde se origina y dónde se inserta? ¿Ya? Ahora, en la literatura que estén estudiando ustedes, normalmente los libros oficiales son Bouvier y Latarjet. Entonces, a veces toman inserción a ambos lados. Entonces, para que no se confundan, la inserción fija es el origen, es lo que no se mueve. Entonces, la inserción fija, ¿cuál sería? Si les digo, mencionen la inserción fija del haz inferior del pterigoideo externo, ¿qué dirían? La inserción fija del haz inferior la lámina externa
externa de la apófisis pterigoides. El verde, eso es el frontal verde. ¿Cuál sería la inserción fija de la superior? La carilla subtemporal cigomática del ala mayor. ¿Cuál sería la inserción móvil de la superior? La cápsula articular. ¿Cuál sería la inserción móvil de la inferior? La rosita del cuello del cóndilo. Bien, ¿se dan cuenta? Eso es cuando les preguntamos inserción móvil e inserción fija. Si les pregunto origen e inserción, el origen es donde inicia y la inserción donde termina. Esa es la variante. Bien, ahora tenemos otro músculo acá. Que voy a pintarlo de celeste, que es el pterigoideo interno. Por eso que en el cadáver el pterigoideo interno es inferior y el pterigoideo externo con sus dos haces es superior. Esa es la diferencia. El pterigoideo interno entonces se origina ¿dónde? Origen. Bien, en la fosa pterigoidea. ¿Ven? Entre la lámina externa y la lámina interna de la posterior. ¿Y dónde se inserta? En el ángulo de la mandíbula, pero en la cara interna, por eso no se ve acá. Entonces está llegando por adentro hasta el ángulo de la mandíbula. Por si acaso, el ángulo de la mandíbula, el externo, es gonio. Adentro ya no se dice gonio. Adentro solamente ángulo interno de la mandíbula. Listo. Entonces, miren, esa es la musculatura. Pero además, a este nivel está una aponeurosis. Esa aponeurosis, miren, cubre toda esta parte por adentro. Toda esta parte cubre la aponeurosis, que se llama la aponeurosis interpterigoidea. Los protege, los reviste a todo lo que es las estructuras que estamos viendo. Entonces los envuelve con un nylon, eso es la aponeurosis. Y cuando hace esta aponeurosis, miren, detrás del cóndilo deja un espacio que voy a pintar ahorita. De azul, este es el espacio que deja la aponeurosis. Ese espacio se llama el ojal retrocondilio. Ojal retrocondilio, antiguamente llamado de Fubara. ¿Qué pasa por ahí? Esa es una pregunta del día. ¿Qué me han contestado? ¿Qué pasa por el ojal retrocondilio o de Fubara? ¿Qué respondían? Ya, los que me han dicho, daremos más examen, ya, pero ahora responden. ¿Cómo es que hubieran contestado? ¿Qué pasa por el ojal retrocondilio o de Fubara? No. Es un nervio y una arteria. El nervio facial. Nervio mandibular. No, el nervio mandibular está en El nervio auriculotemporal, bien. La arteria maxilar interna. La arteria maxilar interna y el nervio auriculotemporal. No se olviden de esos preguntas. Bien. Bueno, entonces hasta ahí va la musculatura como contenido de la fosa infratemporal. Ahora tenemos que ver los nervios. Miren, los nervios. Ahí pueden identificar al pterigoideo externo y al pterigoideo interno. Pero ahora, como les decía, cuando les he explicado trigémino, acá está el nervio mandibular, el tronco terminal anterior y el tronco terminal posterior. Algo del tronco terminal anterior se puede ver en esta diapositiva. Este es el nervio temporobucal. El que estoy rayando es el nervio bucal, que pasa a la región geniana por encima del bucinador. Y este es el nervio temporal profundo anterior. ¿Listo? Este que estamos viendo es el nervio temporal profundo medio. Inclusive va hacia el
atrás el temporal profundo posterior. ¿Sí? Lo que he marcado ahorita es parte del tronco terminal anterior. En el cadáver no se ve porque al sacarla o desinsertar los músculos, los nervios también se rompen. Y con el tiempo y con los fluidos que para mantener la pieza, que es el pulmón, la cetona se destroza con sus fibras muy delgadas. ¿Ya? Sin embargo, sí pueden observar el tronco terminal posterior, que les voy a colocar acá. Miren, este nervio que estoy pintando, ¿cuál es? Igual. Está llegando la lengua. El lingual. ¿Listo? El lingual. El lingual recibe una fibra nerviosa delgadita, que están viendo aquí atrás. Chiquita esta. El dental inferior los está interrumpiendo en su recorrido. Esa rama verde chiquita que estoy marcando, apenas, esa es la cuerda del tímpano. No se olviden que la cuerda del tímpano se une al nervio lingual. La cuerda del tímpano, ¿de qué parte es? Y gracias a esa unión del verde, este nervio lingual lleva inervación vegetativa para la glándula sublingual y submaxilar, que están las glándulas ahí. La cuerda del tímpano es del facial, es un ramo intrapetroso del facial. ¿Ya? Bien. Ahora, el que estoy marcando de azul, voy a marcarlo, es el nervio dentario inferior que está seccionado, que está roto. Igual en el cadáver lo ven roto. Ahí. Y de esa fibra sale una más delgadita. Esta delgadita que estoy pintando es el miloioideo. Miloioideo. Este miloioideo va a inervar al vientre anterior del digástrico y al músculo miloioideo, que es el músculo del piso de la boca. Inerva al vientre anterior del digástrico y al miloioideo. ¿Ya? Ahora, hacia atrás todavía hay un nervio. Este nervio, miren, le hace un ojal a la arteria meningia media. Le está haciendo un ojal, es como que una aguja pasa como un hilo con una aguja. ¿Lo ven? ¿Qué se llama ese nervio? ¿Y qué es el que pasa por el ojal del condil? El aurículo temporal. ¿No? El aurículo temporal. Este aurículo temporal entonces va a dar ramitas a una glándula que va a estar aquí, que es la parótida, y va a dar inervación también a la tela. El aurículo temporal. Entonces, es bien importante ese nervio. Entonces, prácticamente eso es lo que pueden ver en el cadáver. Les he mostrado el ventral inferior, el lingual, el aurículo temporal. El tronco común no se puede observar porque es muy cortito. Inclusive en un alfiler les he mostrado y les hace el doctor, este es el tronco terminal posterior. ¿Cómo van a reconocer el cadáver? Es de donde se originan las otras ramas. El tronco terminal posterior. ¿Listo? Eso es en la parte de lo que es el nervio o los nervios que se encuentran en esta vía. Ahora nos vamos a las arterias. ¿Listo? Es esa arteria la que se encuentra. Esta arteria aquí de verde. Esto que estoy pintando de verde es la carótida externa. La carótida externa. Esta carótida externa normalmente está de verde allá. Llega más o menos al cuello del condilón y se divide en dos. Una que va superiormente, podemos palpar por delante del trago de la oreja. ¿Qué se llamaba esa arteria? No se ha puesto en la práctica.
La arteria temporal superficial, que es la que se va hacia arriba y es la que más superficial está. Eso es un nombre, temporal superficial. Y la otra que ingresa, no se la puede palpar, está hacia adentro. Esta es la famosa maxilar interna, que en su recorrido, miren, da 14 ramos. Unos ramos que suben y otros ramos que bajan, ¿no? A esos ramos que suben y bajan se le ha dado una memotecnia para que puedan aprender. Entonces se divide en grupos. ¿Ven? El primer grupo es el Dimeme. 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 O sea, la inicial de las primeras letras es la memotecnia. Dimeme TT. Ahorita van a ver qué es TT. Dimeme. Timpánica, meningia media y meningia menor. Allá, en la imagen, ¿cómo pueden identificar la meningia media? Porque es la que el auriculo temporal está haciendo un ojal. Así más o menos tienen que identificar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el primer grupo? La TIMEME. El segundo grupo, TT. TIMEME TT. ¿Ya? Temporal profunda anterior, temporal profunda posterior. Las que están viendo la región temporal. Esa es la TT. El tercer grupo, de Matebú. De Matebú. Dental inferior, macetenina, pterigoidea y bucal. Entonces ya por su nombre ustedes saben por dónde va. Va a ir por el agujero dental inferior, va a ir al músculo macetero, va a ir a los pterigoideos y va a ir a la región bucal. Listo. De Matebú. La cuarta es la INDE, infraorbitaria y dentaria posterior. Infraorbitaria, que aquí la pueden ver en el piso de la órbita. Infraorbitaria y la dentaria posterior en la tuberosidad, junto con el medio dentario posterior, está entrando una arteria. Entonces, cuando yo les pregunte también en el cadáver, tienen que identificar cuál es la arteria, cuál es el medio. Ya saben que el medio es fibroso, en cambio la arteria es tubular, tiene un orificio. En cambio el medio no va a tener orificio. Y la vena es plana. Esa es la diferencia entre nervio, arteria y vena, que es el plano. ¿Ya? Entonces, a este nivel ya se puede identificar el nervio y la arteria. ¿Ya? Y el cuarto grupo es la parte palatina, viniana, pterigoidea o pterigopalatina. Palatina, viniana y pterigopalatina. Esas son las 14 ramas que tiene esta arteria maxilar interna. ¿Cuál es la rama terminal? La rama terminal la voy a hacer de verde acá. De azul. Es esta que está entrando en el trasfondo. ¿Se acuerdan de ese orificio en el trasfondo? Está pasando por ahí. Entonces, cuando hemos visto al principio el límite, lo voy a volver. Ahí está. Esa arteria está pasando por este orificio. Ese orificio se encuentra ya en el trasfondo. Entonces, todas las arterias han venido por todo este lugar y está pasando en el trasfondo. Este orificio que están viendo ahí se llama el orificio esfenopalatino. Por lo tanto, la rama terminal se llama esfenopalatino. Entonces, ¿qué está pasando? En ese trasfondo, ahí adentro está el palatino, que aquí no se lo puede ver. ¿Se acuerdan del palatino? En su borde superior tenía dos apófisis. ¿Sí o no? La apófisis orbitaria. La apófisis orbitaria y la apófisis esfenoidal. Entre la apófisis orbitaria y la apófisis esfenoidal había la escotadura esfenopalatina.
que cuando se articula el esfenoides, esa escotadura la cierra y se vuelve agujero. Esto es escotadura y esto es agujero. Cuando estudiamos el palatino solito, apófisis orbitaria, apófisis esfenoidal, escotadura esfenopalatino. Se articula el esfenoides, agujero esfenopalatino. Y por ahí pasa la arteria esfenopalatina, que ha sido la rama terminal de la maxilar. ¿Sí? Listo. Esas son las arterias. Y por último, las venas, que en realidad las venas no vemos en el cadáver. ¿No? Solamente podemos ver troncos grandes. ¿Listo? Entonces, esta red venosa que están viendo es el entramado venoso. Es un plexo. Todo esto es un plexo, te digo. Aquí está la vena facial. ¿No? Aquí está lo que es la vena que va a formar el tronco tirolingofacial. ¿Se acuerdan de, hay un cadáver que tiene la arteria unida, la lingual y la facial? ¿Ven? Hay un tronco con la lingofacial. En las venas, normalmente en la desembocadura, es común ver esta unión. En las venas hay el tronco tirolingofacial, con un 90% de los cadáveres encontramos eso. Pero en las arterias es difícil. Entonces van a ver ese tronquito lingofacial, van a ver una en todas las hemicaras que tenemos. Es raro. Bien, por último les decía esa fosa. La fosa pterigopalatina había sido el trasfondo de la fosa infratemporal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se denomina el trasfondo de la fosa infratemporal? Fosa pterigopalatina. ¿Ya? Fosa pterigopalatina. Ahí es donde se encuentra el agujero esfenopalatino, por donde pasa la rama terminal de la maxilar interna. ¿Sí? Listo. Eso sería. Hasta ahí. Si quieren damos. ¿Quieren dar? Ya, entonces el día lunes y el día martes van a volver a dar el conocimiento más el examen teórico. Voy a hacer 5 preguntitas teóricas y 5 prácticas. Anteriormente 10 prácticas. Ahora voy a hacer 5, 5. Eso van a dar el lunes, el martes. Se confunde la